Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:15 dice: gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. La sabiduría viene hablándonos de una manera muy directa. La sabiduría de Dios, que ya lo hemos dicho en muchas otras oportunidades, es Dios mismo. La sabiduría es la revelación de la palabra de Dios a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestro corazón. El Verbo se hizo carne y la carne, que es Cristo Jesús, se levantó y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde nos envía su sabiduría a través de la iluminación del Espíritu Santo, que nos muestra y nos revela la palabra a nuestro entendimiento. La sabiduría de Dios no se encuentra solo en el libro de Proverbios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que la palabra del Señor es con la que realmente se puede gobernar. No solamente en términos de los gobiernos de los países o de las naciones, sino como podemos gobernar nuestra propia vida. La palabra está diciendo acá: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Es por la sabiduría que un rey puede gobernar y puede promulgar leyes justas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos los reyes gobiernan con sabiduría? ¿Que todas las leyes son justas? ¿Que todos los decretos son correctos? No. Lo que está diciendo la palabra es que si un rey quiere que su gobierno sea un gobierno justo, si un rey quiere que su reino sea un reino duradero, donde haya leyes justas para el pueblo, donde su reino sea un reino bien aceptado por el pueblo, necesita la sabiduría de Dios. Vemos cómo hoy en día vivimos en un mundo desordenado porque hay gobernantes, hay presidentes, hay reyes que gobiernan sin la sabiduría de Dios. Gobiernan bajo la manipulación, la inteligencia humana, gobiernan bajo la astucia y la sed de poder y bajo las conveniencias monetarias o las conveniencias de muchas otras índoles, pero dejan a un lado la sabiduría de Dios. Pero es gracias a la sabiduría de Dios que pueden reinar los reyes. Cuando dice que pueden reinar los reyes gracias a la sabiduría de Dios, quiere decir que pueden tener gobiernos largos, gobiernos duraderos, reinados que realmente traigan bendición a los pueblos. Los reinos tienen que necesitar un rey justo, un rey sabio. Por eso Salomón es el que nos muestra esta palabra, porque Salomón, cuando Dios le da la oportunidad de pedirle algo a él, le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo. Dame sabiduría para poder dirigir a una nación. Ahora vuelvo y digo, usted dirá: bueno, entonces esto lo que nos necesitan son los futuros presidentes o los presidentes de nuestros países. Claro que sí. Todos los gobernantes, presidentes, reyes, todas las personas que estén en autoridad, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, personas que estén en algún grado de autoridad política o militar o algún grado de autoridad sobre un pueblo, sobre una nación, necesitan desesperadamente la sabiduría de Dios. Por eso para nosotros también, como parte del pueblo de una sociedad, es necesario que votemos por gobernantes que busquen la sabiduría de Dios, que busquen realmente el conocimiento divino. Pero esto no solo aplica para gobernantes y reyes o presidentes o alcaldes. Esto aplica para nosotros, para nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a tener un gobierno de nuestra propia vida, de nuestra propia naturaleza sabio, con dictando sobre nosotros mismos normas claras, éticas, duraderas? ¿Cómo vamos a gobernar nuestros propios hogares? ¿Cómo vamos a dirigir nuestra propia familia? ¿Cómo vamos a ser buenos padres, buenas madres? ¿Cómo vamos a guiar a nuestra familia, a nuestros hogares? Tenemos que gobernarlos, dirigirlos con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios podemos tomar decisiones, dictar decretos, o quiere decir tomar medidas, tomar ajustes hacia nuestra manera de vivir que sean justas, que sean correctas. ¿Cuántas veces como padres les imponemos a nuestros hijos un poco de cosas que de repente ni siquiera tienen ningún sentido? Solamente hacen parte de nuestra sed de autoridad y decir: aquí el que manda soy yo. Pero no estamos mirando si realmente lo que estamos imponiendo aún en nuestra propia vida y en nuestra propia familia es realmente justo y trae bendición a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra economía, a nuestro entorno. Así que la bendición es pedir la sabiduría de Dios, porque gracias a la sabiduría de Dios es que se puede tener un gobierno, una
forma de dirigir nuestras vidas, nuestros hogares, la familia, las empresas, los ministerios, las iglesias, las ciudades, los estados, las naciones, los países. Es gracias a la sabiduría de Dios. Busquemos la sabiduría de Dios. Busquemos la excelencia que Dios quiere, con la que vivamos una vida delante de Él, plena, justa y sobre todo, que sigas viviendo tu pasión por Jesús.